Este martes contra Alemania, el presidente Trump ataca a este aliado histórico, amenaza con una guerra comercial, mientras el Russia Gate sigue creciendo. El Congreso pide la declaración del abogado personal de Trump. El triste regreso, otro inmigrante mexicano pide la autodeportación para evitar la angustia por ser indocumentado. Cada vez son más los que en este país optan por exiliarse, dejando aquí a sus familias. Bueno para el corazón. Un nuevo estudio asegura que comer chocolate ayuda a bajar el riesgo de ciertas enfermedades cardíacas. Su consumo puede incluso prevenir infartos. Terapia de mimos. Voluntarios se dedican a consentir bebés en hospitales. Científicos aseguran que este cariño les ayuda a superar sus enfermedades. Noticias Telemundo comienza ya. Noticias Telemundo con José Díaz Balar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos en Illinois, que hoy está más cerca de convertirse en el primer estado santuario. Activistas esperan que sea cuanto antes porque miles de indocumentados caen en manos de agentes migratorios gracias a la colaboración de policías locales. Así le pasó a una abuelita que hoy se tuvo que presentar en las oficinas de ICE. Rubén Pereira estuvo ahí. Con la fuerza que le da a su comunidad, Genoveva Ramírez, de 67 años, acudió hoy a una cita en las oficinas de ICE en Chicago. El pasado Día de las Madres recibió una carta indicándole que se presentara aquí. La verdad, casi no pude dormir de estar pensando, pero estoy tranquila. Tempranito me fui a la iglesia, le pedí a Dios. Y su plegaria dio resultados. A Genoveva no la deportaron, pero a finales de agosto tendrá que regresar a otra cita con ICE. Vive hace 16 años en Estados Unidos, pero hace 5 años un policía de un suburbio de Chicago la detuvo por una infracción de tráfico, un incidente que la ha mantenido al borde de la deportación. Yo le decía, mira, acabo de salir de trabajar, déjame ir. Era en la madrugada y no me entendía y no me hizo caso y él mismo me entregó a migración. Y precisamente para evitar que cualquier policía local en Illinois colabore con inmigración, como ocurrió en el caso de Genoveva, activistas esperan que el gobernador de este estado apruebe el proyecto de ley denominado Acta de Confianza. Así como sucede en Chicago, esta iniciativa de ley, que ya ha recibido el visto bueno de legisladores estatales, busca que todo Illinois sea santuario para los inmigrantes indocumentados. A menos de que inmigración obtenga una orden, una orden firmada por un juez diciendo una orden de arresto, la policía no puede detener a nadie para propósitos de inmigración. Y se convierta o no Illinois en estado santuario, el mensaje de estos activistas a la Agencia Federal de Inmigración ICE es el mismo. Todos venimos a ese chequeo porque como comunidad vamos a luchar hasta que ya no haya deportaciones. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Un indocumentado mexicano se encuentra en proceso de deportación luego de vivir una situación insólita que pone en alerta a toda la comunidad inmigrante. La suerte de Ariel Vences López cambió cuando un policía de tránsito del metro de Minneapolis le preguntó sobre el estatus migratorio, algo que, como nos dice Lori Montenegro, no estaba autorizado a hacer. El mexicano Ariel Vences López está en proceso de deportación, 2 semanas después que se divulgara este video de un policía del metro en Minnesota preguntándole cuál era su estatus migratorio, algo que es prohibido allí. Estas situaciones le preocupan, pero no le sorprenden. Está comenzando a incrementar y, como dices, en Minnesota, pero también hasta en California hemos visto esto. Agentes locales que apunta a veces tienen prejuicios contra los inmigrantes. Antimigrantes que creen que lo pueden hacer y se van a salir con las suyas. Y ahí es donde es muy importante que los gobernadores y electos locales y estatales frenen esas prácticas y que esos agentes sufran las consecuencias. De hecho, los funcionarios en Minneapolis dijeron que el policía ya no trabaja para ese sistema de transporte, dando a entender que fue despedido. Entre tanto, recuerde que aunque le pregunten su estado migratorio, usted tiene el derecho a no responder. Que el policía sepa que tú sabes tus derechos, que el policía se dé cuenta que tú no eres una persona ignorante, que el policía piense 2 veces antes de tratar de ir más allá en preguntas que no debe estar haciendo porque la ley no lo permite. En medio de tanta incertidumbre y mayor escrutinio, los activistas de inmigración dicen que la mejor arma que tienen los indocumentados es no provocar situaciones que los puedan exponer.
como el de este joven en Minneapolis que por no pagar un boleto de metro acabó enfrentando la pregunta que siempre quiso evitar a toda costa. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Cada vez son más los inmigrantes indocumentados que optan por la autodeportación para evitar el arresto, el encierro y la angustia de sus familias. Antonio Ortega ha sido el último en tomar esta drástica decisión que le separa de sus hijos y sus nietos. Edgar Muñoz tiene su testimonio. Moralmente, sí estoy dañado. Antonio Ortega, de 50 años de edad, está frustrado en su nuevo hogar, el Cerro del Ejido Lázaro Cárdenas en Tijuana. Al ser detenido por agentes de inmigración en San Diego, decidió firmar la autodeportación por temor a estar encerrado en un centro de detención y no tener contacto con su nieto y sus 3 hijos. Yo no quería estar detenido un mes o una semana. Para empezar, yo no quería que mis hijos pagaran un abogado. Virgen Santa. Frente a la Virgen de Guadalupe, don Antonio confiesa que en 1999 fue deportado a México por ser indocumentado y luego cruzó de manera ilegal el siguiente año. Asegura que está limpio, sin récord criminal. El coraje que yo tengo es de que muchos de nosotros somos personas trabajadoras. O sea, somos personas que en verdad hemos ayudado al país. Todavía con el dolor de la autodeportación y viviendo en la casa de un primo que tiene pedazos de madera, cartón y ladrillo, Antonio Ortega se pregunta si hizo lo correcto. El señor Ortega podrá emigrar a través de su hijo ciudadano mayor de 21 años, pero tiene que cumplir con el castigo de deportación. ¿Va usted a tratar de contratar un coyote para regresar? No, yo por el cerro no me voy. Yo prefiero vender chicles o flores en la garita a cruzarme el cerro cruzarme por el cerro o algo. Que lo amo. Don Antonio, por más que trata de mantenerse fuerte como roble, se llena de sentimiento y se le quiebra la voz al hablar de su familia. Antonio Ortega no descarta la posibilidad de ver estrategias para regresar a Estados Unidos, pero por lo pronto trata de adaptarse a su nueva realidad, vivir aquí en el cerro con sus familiares, donde ya empezó a buscar trabajo. En Tijuana, Baja California, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Un joven mexicano considerado prioridad bajo la administración Trump se salvó de la deportación. La Corte Suprema determinó que aunque cometió un delito no violó ninguna ley migratoria y por lo tanto no debe ser deportado. El joven fue condenado en California por tener relaciones sexuales con su novia de 16 años. En ese estado está penado tener relaciones íntimas con menores de 18. Esa condena lo había puesto en la mira de las autoridades migratorias a pesar de ser residente permanente. Sigue la conmoción por la trifulca en el Congreso de Texas después de que el legislador republicano Matt Rinaldi amenazara con llamar a inmigración para sacar a las personas que protestaban contra la ley antisantuario. Lo peor, otro legislador demócrata denunció que Rinaldi también amenazó con recurrir a las armas. Víctor Hugo Rodríguez con lo último. Comentó que me iba a meter un balazo en la cabeza. Así explica el legislador Alfonso Álvarez lo que sucedió ayer cuando confrontó al legislador Matt Rinaldi por haber llamado a inmigración para acabar con la protesta en la que participaron ayer decenas de personas que se oponen a la ley estatal SB4 que prohíbe la ciudad de Santuario. Los comentarios del colega Rinaldi, del legislador Rinaldi, son indicativos del tipo de racismo, el tipo de racismo colectivo que está alrededor de SB4. El comentario del legislador republicano casi termina en golpes entre los funcionarios públicos, como se puede apreciar en estas imágenes. Los que participaron en la manifestación se sintieron agredidos con estos comentarios. Nosotros nos dimos cuenta que este man había metido una llamada en inmigración porque miró a gente latina, gente inmigrante. O sea, había gente de color, morena, de diferentes partes del mundo que estaban ahí protestando. Y es que según el legislador republicano llamó a inmigración para remover de la Cámara Baja a los protestantes que cargaban las pancartas que dicen indocumentado y aquí para quedarse. Y a través de su cuenta de Twitter emitió un comunicado referente a estas acusaciones diciendo: dejé claro que si intentan meterse conmigo, le dispararía como en defensa propia. Yo sí me sentí sumamente ofendido que él hablara y pensara así de nuestra comunidad. Y aunque Oscar cree que este fue un acto para intimidar a los manifestantes, concluyó que no dejará que el miedo les gane y continuarán luchando contra leyes que buscan criminalizar al inmigrante. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. El presidente Trump parece estar dispuesto a tirar por la borda a más de 70 años de alianza incondicional con Alemania. Hoy atacó con su arma favorita, el Twitter.
en lo que es casi una declaración de guerra comercial. Dijo, tenemos un enorme déficit con Alemania, además pagan mucho menos de lo que deberían a la OTAN. Muy malo para Estados Unidos. Esto, dijo, cambiará. El mensaje de Trump ocurre un día después de que la canciller alemana Angela Merkel dijera que Estados Unidos ha dejado de ser un aliado confiable. Mientras el presidente carga contra Alemania, en Washington el escándalo por las conexiones rusas sigue creciendo. Ahora el Congreso apunta a otro miembro del círculo cercano del presidente Trump, su abogado personal, quien se ha negado hasta ahora a colaborar con las investigaciones. Rogelio Morataglia tiene el informe desde la capital del país. Sean Spicer reapareció en la sala de conferencias de la Casa Blanca y las primeras preguntas tenían nombre y apellido: Jared Kushner y el escándalo ruso. Primero recordó que Kushner está dispuesto a contar en el Congreso todo lo que habló con los rusos. Y luego desacreditó las versiones periodísticas que involucran al yerno del presidente. Estaba tan incómodo Spicer que apresuró el final de la conferencia. Quizá una de las últimas, según un reporte de The Washington Post. Y en esta atmósfera de tensión hoy se produjo lo que ya se interpreta como el primer paso de la reestructuración o sacudida de la Casa Blanca, con el anuncio de la salida del director de comunicaciones. Su nombre es Mike Dubke y operaba tras bastidores. Llevaba 3 meses en el cargo y aunque argumentó motivos personales para renunciar, fuentes en la Casa Blanca aseguran que siempre fue visto como un extraño por el equipo cercano a Trump. Vemos de que hay un tren en proceso de descarrilarse o que ya en descarrilamiento abierto. La pregunta es hasta dónde va a llegar este problema. Porque ahora el Senado y la Cámara Baja le piden información sobre Rusia a un abogado del presidente. Pero Michael Cohen dijo a nuestra cadena hermana NBC que rechaza la invitación porque la solicitud no es clara. La sombra del escándalo ruso no se aleja de la presidencia. En Washington DC, Rogelio Morataglia, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo, escandalizados los residentes de un estado mexicano donde están a punto de permitir que la gente mate en defensa propia a los delincuentes. Y se revelan las verdaderas razones que llevaron al arresto del golfista Tiger Woods. Esto ocurrió en la Florida. Es tan grave la delincuencia en el estado mexicano de Nuevo León que están a punto de permitir que las personas puedan matar a los criminales que les ataquen dentro de sus casas, algo que a muchos les parece completamente descabellado, como nos muestra Isa Osorio. El terror lo vivió en carne propia cuando unos ladrones invadieron su casa. Le pusieron un cuchillo a mi hija y no me parece justo que si alguien irrumpe mi domicilio, mi hogar, donde yo me creo segura con mis hijos, puedan hacer lo que sea y salir libremente. Como ella, solo en lo que va del año, más de 1000 personas han sido víctimas de asalto en sus propias viviendas en el estado de Nuevo León, al norte de México. Por eso, el Congreso estatal modificó el Código Penal para que víctimas de actos violentos puedan herir o incluso matar a sus agresores. Que ahora no solamente se le puede causar un daño al delincuente, sino también lesiones o inclusive privar de la vida. Aunque la ley no entrará en vigor hasta que la promulgue el gobernador de Nuevo León, el tema genera controversia y preocupación entre los residentes. Te están dando ya la autorización para que puedas tener un arma y abiertamente puedas asesinar. Digamos que la legítima defensa está... Además, como asegura este experto en derecho penal, existe el riesgo que en vez de combatir la impunidad, incrementen los casos de hacer justicia por mano propia. O que pueda ser un agente que esté haciendo una entrega. Entonces habrá que tener, me parece, en Nuevo León, mucho cuidado. Actualmente en el Congreso de la Unión no existe un proyecto para ampliar los casos de legítima defensa en todo el país. Cada estado deberá legislar sobre sus leyes locales. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. En Venezuela se cumplen 60 días de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, con un saldo de al menos 69 muertos y 1 millar de heridos. Pero nada detiene las movilizaciones. Esto a pesar de la salvaje represión que hoy volvió a convertir las calles de Caracas en un campo de batalla. Varios manifestantes denunciaron que agentes antimotines los acorralaron y les lanzaron gases lacrimógenos.
Mientras tanto, en Trujillo, los vecinos despertaron para encontrarse esta enorme pancarta sobre el monumento a la Virgen de la Paz, acusando de asesino al presidente Maduro. Manuel Antonio Noriega, el exdictador de Panamá, murió a los 83 años de edad en un hospital de la capital de su país. Noriega se encontraba delicado de salud después de una operación para extirparle un tumor cerebral. Después de pasar años en prisiones en Estados Unidos y Francia, Noriega regresó a Panamá en el año 2011, donde fue condenado por más de 60 años por asesinatos y desapariciones durante su régimen. Noriega se entregó a las tropas de Estados Unidos después de la invasión de 1989. La familia de Noriega indicó que planea un funeral en privado. El ex número 1 de golf, Tiger Woods, no estaba ebrio cuando lo detuvo la policía en la Florida, sino que se quedó dormido frente al volante. Y él dice que fue por una mezcla de medicamentos para el dolor. Diego Arias nos habla de lo que revela el reporte policial y lo que ha dicho el deportista. Tras su arresto, Tiger Woods se defendió. Le pidió disculpas a su familia, amigos y fanáticos y en un comunicado aclara: quiero que el público sepa que esto no tuvo que ver con el alcohol. Se trata de una reacción inesperada a medicamentos recetados. El reporte del arresto confirmó que Woods no había tomado alcohol, pero que el famoso golfista fue encontrado dormido detrás del volante, que tenía dificultad para hablar y no podía mantener los ojos abiertos. Detalles que han despertado una lluvia de opiniones. Se dejan llevar por ahí por demasiada fama y bueno, terminan mal. Según los policías que lo arrestaron, Woods les dijo que toma 4 medicamentos recetados para las cirugías de espalda y rodillas a las que fue sometido en los últimos años. Se estima que el año pasado Tiger Woods acumuló ganancias por más de 45 millones de dólares. La gran pregunta es si tras este nuevo incidente otras grandes marcas dejarán de apoyarlo. Ayer veías en una valla publicitaria como todo un héroe aspiracional y hoy lo vemos en su mugshot en la cárcel en la Florida. Entonces es muy grave. Esta experta cree que sus patrocinadores lo pondrán a prueba y que dependiendo de los resultados de la investigación decidirán si se quedan o no con él. Woods, 14 veces campeón de golf con una fortuna valorada en casi $1.000 millones, cayó de la cima en 2009 tras varios escándalos de infidelidades y desde 2008 no gana un título importante. Aún está por verse si esta será la última estocada al ídolo o si el héroe regresará. En Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo, excelentes noticias para los amantes del chocolate. Expertos dicen que comerlo le hace bien a su corazón. Algo bien importante que debe tener en cuenta. Y lo que están haciendo unos voluntarios acelera la recuperación de bebitos enfermos o prematuros. Atención amantes del chocolate, los expertos confirman que comer chocolates ayuda a fortalecer nuestro corazón, reduciendo el riesgo de un infarto o un derrame cerebral. Pero ojo, no todos son noticias dulces en este informe de Rebecca Smith. Me encanta el chocolate. Los amantes del chocolate ahora tienen un motivo más para ingerirlo. Un nuevo estudio realizado por el Servicio de Salud de Dinamarca descubrió que comer chocolate ayuda a prevenir el tipo de arritmias más común en los Estados Unidos. El chocolate puede prevenir enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares por su alto contenido en ácido oleico. Actualmente hasta 6,1 millones de estadounidenses sufren de esta condición, lo que puede provocar infartos y derrames cerebrales. ¿Comiendo mucho chocolate? La moderación es clave. Baltasar comía hasta 24 trozos de chocolate azucarados en 3 días. La caja me la terminaba. O sea, yo comenzaba con uno y lo iba siguiendo y lo iba siguiendo. Ahora Baltasar tiene que bajar 30 libras para evitar problemas de salud como la hipertensión.
En el estudio se concluyó que aquellos que ingerían de 2 a 6 onzas de chocolate a la semana tenían 20% menos riesgo de padecer este tipo de arritmia. Pero mucha atención, expertos nos explican que no todos los chocolates son benéficos, como los azucarados. Y los especialistas nos recomiendan mejor preparar nuestra barra de chocolate amargo en casa. De esta manera sabemos cuáles son los ingredientes y tenemos una receta que nos han dado que requiere solo de 4. Mantequilla de almendra, agave crudo, aceite de coco, chocolate 100% crudo, lo revolvemos y por último lo metemos al refrigerador. Así que mientras menos procesado el chocolate, mejor. Tal como lo comían nuestros ancestros los aztecas. Es rico en magnesio, en hierro, es rico en antioxidantes y por ende, al ser rico en antioxidantes, pues puede prevenir incluso hasta el cáncer. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. Con sus brazos y su voz, unos voluntarios están haciendo una diferencia tan importante en la recuperación de bebitos que han nacido o prematuros o enfermos y que a veces sus padres no los pueden cuidar. María Paula Ochoa los acompañó en esta tierna misión. Los ratitos que pasa Laura con su bebé son tan escasos como valiosos. Su hija nació prematura y debe estar 3 meses en el hospital. Mientras tanto, ella tiene otra niña que atender en casa. Ir a dejarla a la escuela, me vengo para acá un rato, voy por ella, comemos algo, vinemos otro ratito, nos vamos. Y durante las horas en que ella no puede acompañar a su bebé, una voluntaria viene para cargarla, acariciarla y que no se sienta sola. Lo hacen en su tiempo, de su devoción de ellas. Me siento tranquila. En diferentes hospitales del país buscan personas aptas para consentir bebitos que nacen prematuros, enfermos o intoxicados con drogas. Para ayudarle en transición entre su nacimiento a un estado que no necesita una ayuda de los químicos. En 5 años, Fanny ha consentido decenas de pequeños y dice al hacerlo siente que se traslada a otra dimensión. Yo siento que ellos se relajan. Y eso es lo que me hace a mí sentir elevada. Según el hospital, el cariño y apapachos que reciben los recién nacidos hace tal diferencia en su recuperación que algunos son dados de alta hasta una semana antes de lo normal. Ayuda a que los bebés suban de peso, los mantienen más calmados. Y la ternura que incondicionalmente ofrecen los voluntarios repercute en ellos el resto de su vida. Ellos son los que van a formar el nuevo mundo. Y con esos niños, si reciben amor, van a dar amor. En Long Beach, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Por cierto, ya son muchos los estados que cuentan con hospitales que ofrecen este programa de voluntarios para consentir bebés. Entre ellos, California, Texas, Illinois, Pensilvania y Virginia. Qué bonito, qué importante, ¿verdad? Así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Más noticias esta noche aquí a las 11:10 Centro por Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo y buenas tardes. Al menos 19 muertos y 50 heridos. Es el saldo hasta el momento de la explosión que ocurrió poco después de las 10:30 hora local